Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Una vez más estamos comunicándonos a través de este medio que es la internet. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a pedirles de favor que llamen a sus hijos, la familia, que se pongan alrededor de la mesa o en el lugar donde usted considere apropiado para que caminemos a través de la Escritura y en este momento poder recibir la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones y que se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Un gozo siempre saludarlos, verlos a través de este medio, poder comunicarnos, ya que esta es una de las formas en las cuales hoy podemos hacerlo, que es en este tiempo de pandemia. Esperamos ya pronto estar, creo que ya estamos llegando a la parte en la cual ya es necesario salir a los lugares, y esto es lo que deseamos y anhelamos para que podamos estar juntos, ¿verdad? Y gracias al Señor por ello. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde a todos en el hueco de su mano y que siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas eternas, las cosas permanentes. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias. Vamos a iniciar con el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Y dice la Escritura así, ¿verdad? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, gracias Dios. Qué pasaje tan extraordinario estamos hoy tocando. Si pecáremos voluntariamente, y esto es algo que comúnmente uno se pregunta: líbranos del mal, líbranos. Esta es la advertencia más severa que se le haya hecho a los cristianos. Es la cuarta advertencia en esta epístola a los Hebreos. La advertencia es difícil de entender para cualquiera que no haya vivido en la época en que se escribió. El pasaje completo es un intento para decirnos dos cosas a nosotros los cristianos, dos cosas muy importantes. ¿Cómo mantener fuerte nuestra fe? Nuestra fe en Jesús es la otra cosa. Nuestra fe en Jesús es la única forma de salvación. Esta es una advertencia a la que todos como creyentes debemos prestar atención, porque existe el peligro de la apostasía. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La advertencia es fuerte. Si pecáremos voluntariamente, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. No hay otro sacrificio que pueda eliminar nuestros pecados.
Si continuamos pecando, solo nos aguarda el juicio. Ahora, uno puede preguntarse, ¿qué es el pecado voluntario? Es decir, vivir para el mundo y nunca volverse a Dios. O la segunda cosa que podríamos definir es decidir pecar y nunca arrepentirse y volverse a Dios. Lamentablemente, en el trayecto del camino en el camino del Señor, hemos visto no uno, varias personas alejarse del camino de verdad y de justicia. Hemos visto personas que en algún momento determinado, disfrutando los placeres del pecado, han determinado detener su caminar en el Señor y apartarse y vivir a su manera. La persona que peca voluntariamente nunca contará con un sacrificio por el pecado. La única forma imaginable en la que esa persona puede ser acepta ante Dios es a través del arrepentimiento genuino y volviéndose a Cristo como el sacrificio por los pecados. En la grande misericordia de Dios, realmente Él nos habla de esa misericordia que Él tiene de todos y cada uno de nosotros. Pero notamos que este pasaje no está escrito para el incrédulo que peca voluntariamente. Este pasaje está escrito para la persona que ha recibido el conocimiento de la verdad y peca voluntariamente. Está escrito para aquellos que tienen pleno conocimiento, epignosin, conocimiento de la verdad. Para aquellos que una vez adquirieron el conocimiento de la verdad. Para aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad. La revelación mediante Cristo. Para aquellos que no carecen del entendimiento de la verdad. Todo intérprete honrado, todo intérprete inteligente de la palabra, se ve forzado por este pasaje a realizar una advertencia a los creyentes. Prestemos atención. Existe el peligro de la apostasía, de alejarse de Cristo o de alejarnos de los otros creyentes. El juicio cae sobre aquellos que pecan voluntariamente después de conocer la verdad. ¿Qué verdad? Los versículos del libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número 22 al 25, nos habla precisamente de estas cosas. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El primer deber es acercarse a Dios. Jesucristo nos ha abierto el camino hacia la presencia de Dios. Él se ha hecho cargo de nuestros pecados y ha soportado por nosotros la culpa. Ha soportado por nosotros el juicio de esos pecados. Ha eliminado el pecado de nuestra vida. Y ya Él está listo para presentarnos ante Dios como impecables y justos. Jesucristo nos ha hecho aceptos ante Dios. Él ha proporcionado un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Necesitamos de cierta preparación para acercarnos a Él. Debemos tener un corazón sincero, esto significa franco, genuino, honesto, con sentido y sin hipocresía. Debemos tener plena certidumbre de fe. Plena certidumbre significa certidumbre incondicional en Cristo, que Él es la única persona que puede y proporciona acceso
ante la presencia de Dios que Cristo, solo Cristo, nos hace aceptos ante Dios. Debemos tener un corazón y un cuerpo perfectamente limpio y lavado. Antes de acercarnos debemos estar limpios de pecado y de culpa, limpios por la sangre de Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Él es la única forma de ser limpios de pecado. Aleluya. El segundo deber que tenemos es mantener firme nuestra profesión sin fluctuar. Una persona que hace una profesión fiel en Cristo cree dos cosas importantes: que Jesucristo es su Salvador, que Jesús pagó sus pecados y lo libró de la muerte. Y lo segundo es que Jesucristo es el Señor y que resucitó de entre los muertos y que se encuentra sentado a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Lo crees? Tienes vida eterna. El tercer deber es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Notemos la palabra considerar. Quiere decir prestar atención a, fijar la atención en, cuidar de modo continuo, protegernos. Esta es una maravillosa exhortación. Prestarnos atención unos a otros, fijar nuestra atención en cada uno de nosotros, cuidarnos unos a otros de modo continuo, protegernos unos a otros. Aleluya. Gracias, Señor. El cuarto deber es congregarnos y nunca dejar de congregarnos, no descuidarnos, tan siquiera por un periodo de tiempo breve. Este es el significado de esta exhortación. Los creyentes deben congregarse para la adoración, para la oración, para el estudio de la palabra de Dios y para el ministerio y el testimonio. Aleluya, gracias Dios. Así que la advertencia es fuerte. Si pecaremos voluntariamente, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. No hay otro sacrificio que pueda eliminar nuestros pecados. Si continuamos pecando, solo nos aguarda un juicio, o el juicio en sí. Así es que necesitamos realmente estar atentos, alertas a estas cosas. Porque si continuamos pecando, solo nos aguarda el juicio. Nosotros notamos que este pasaje no está escrito para el incrédulo, decíamos, que peca voluntariamente. Está escrito para la persona que ha recibido el conocimiento de la verdad y peca voluntariamente. Está escrito para aquellos que tienen pleno conocimiento de la verdad. Para aquellos que una vez adquirieron el conocimiento de la verdad, para aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad, para aquellos que no carecen del entendimiento. Todo intérprete honrado e inteligente de la palabra se ve forzado por este pasaje a realizar una advertencia a los creyentes. Existe el peligro de la apostasía, de alejarse de Cristo y de los otros creyentes. El juicio cae sobre ellos que pecan voluntariamente después de conocer la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Está hablando de esos versículos de que decíamos en Hebreos 10, 22 al 25, que nos dicen que el pecado puede ser una de 4 cosas que no se hagan: no acercarnos a Dios, no mantenernos firmes, no estimular a otros cristianos a amarse unos a otros y no congregarse. ¿Cuál es el juicio pronunciado? Hebreos 10, 26 y 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10:30 nos dice: el Señor juzgará a su pueblo. Aunque una persona pida perdón, Dios no puede perdonar si la persona no es sincera y continúa andando en el pecado. Ni siquiera el sacrificio de Cristo tiene efecto sin un acercamiento sincero y una petición seria de perdón. Aún así, para aquellos que piden perdón, verdaderamente hay perdón completo y limpieza perfecta. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 6 al 10.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mateo capítulo 3, versículo número 7. Al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Romanos capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Romanos capítulo 5, el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 5, el versículo número 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo número 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Aunque una persona pida perdón, Dios no puede perdonar si la persona no es sincera y continúa andando en el pecado. Ni siquiera el sacrificio de Cristo tiene efecto sin un acercamiento sincero y una petición seria de perdón, ¿verdad? Y decíamos que aún así, para aquellos que piden perdón verdaderamente, hay perdón completo y limpieza perfecta. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Oh Rey Señor nuestro. La certeza del castigo la podemos ver en este pasaje. Merece mucho mayor castigo. ¿Por qué? Porque ha recibido el conocimiento de la verdad y ha decidido volverse al mundo y a volver a vivir en pecado. La persona que actúa así comete tres de los pecados más terribles y atroces que se puede imaginar. El primero es que pisotea al propio Hijo de Dios. La segunda cosa es que esa persona tiene la sangre de Cristo como algo inmundo. ¿Piensan que Dios los aceptará si son suficientemente buenos y religiosos? Y la segunda cosa es porque para ellos la sangre es desagradable y repulsiva. Su religión es de buenas obras y para llegar a Dios y así también ganar su aprobación. La tercera cosa es que ha hecho afrenta al Espíritu de gracia, es decir, al Espíritu Santo. La palabra afrenta significa insultar o ultrajar. ¿Cómo una persona hace afrenta al Espíritu Santo? Una de las formas es al sentir la atracción interna del Espíritu a arrepentirse y cambiar y seguir a Cristo. Y que aún sintiendo eso así, rechace e ignore la convicción del Espíritu. Esto lo insulta y demuestra que la persona lo afrenta. Al profesar que es un seguidor de Cristo y que aún así continúe viviendo en pecado. Esa es otra de las formas o maneras en las cuales él se encuentra rechazando la salvación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 2, versículo número 8 y versículo número 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hay consecuencias realmente cuando la desobediencia se marca o la rebelión se encuentra presente. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, versículo número 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juez será el Dios vivo. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Hay tres cosas importantes. La primera es que conocemos a Dios. ¿Quién es? También lo sabemos, y lo que Él puede hacer. Sabemos que Dios es la majestad soberana del universo, que es santa, que es justa y pura. También sabemos que Él gobierna y reina y lo puede todo.
Por esto sabemos que Dios debe juzgar y condenar el pecado porque Él es santo, porque Él es justo y puro. Sabemos que Dios puede juzgar y condenar el pecado y que Él lo hará. Él debe hacerlo porque su propia naturaleza de santidad y perfección lo exige. El juicio es algo aterrador. Y notemos, Dios está vivo. Él es el Dios vivo. Por esto, el juicio se ejecutará. Absolutamente nada podrá impedirlo. Algunos caerán en manos del Dios vivo. Mateo 23, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo número 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hebreos capítulo 2, versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desobedecieron o desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Amós capítulo 9, versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 64, el versículo número 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es lamentable realmente cuando estamos caminando en el Señor y ver que la gente se aparta. Por diferentes causas o razones se los vemos desanimarse, desalentarse en medio de las circunstancias. Le quiero decir hoy, nadie, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos afirmarnos, arraigarnos, cimentarnos en Él, para que arraigados y cimentados en Él podamos prevalecer contra toda adversidad. No tenemos nada más importante que el Señor, y esto es meditar en su palabra, seguir caminando en Él, esperando confiadamente la manifestación del poder de Dios para llevarnos a su presencia. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Estamos seguros que al momento de cerrar nuestros ojos los abriremos y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Necesitamos que arraigados y afirmados en la fe, podamos prevalecer contra toda adversidad.
Es real la batalla. La lucha en ocasiones se vuelve cruenta, pero no desmaye, porque un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Hebreos capítulo 10, versículo 32 a 39. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, gracias Dios. El llamado para los que se alejan es un llamado muy necesario para todas las generaciones. El llamado tiene tres aspectos importantes. Y el que se aleja y oye la exhortación, salvará su alma y escapará del juicio venidero. Recordar nuestras experiencias cristianas anteriores, eso es lo primero. Ese llamado de Dios. Recordar nuestra iluminación espiritual. Como nos dice ahí, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimiento. Recordar nuestra resistencia por Cristo. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Recordemos que fuimos compañeros de los que sufrían. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya. Me has guiado según tu consejo. He caminado en tu palabra. He visto caer a la diestra y a la siniestra, mas a ti no llegará. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. La experiencia vivida junto a Cristo. Una cosa es que tú sepas que el nombre de Jesús es poderoso. Y otra cosa es que experimentes el poder del nombre en tu vida. Y eso lo harás si permaneces en él en medio de las circunstancias adversas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aleluya, gracias a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están sobre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Recuerden el despojo de sus bienes. A los creyentes hebreos, el gobierno incluso les confiscó sus bienes. Aún así, se mantuvieron firmes. Recuerden por qué se mantuvieron firmes y soportaron tanto por Cristo. Fue por la esperanza del cielo y de una herencia mejor y perdurable. Una herencia que es incorruptible e improfanable y que no desaparecerá. No pierdan la confianza.
No pierdan el coraje. No pierdan su resistencia. Los versículos manifiestan el tener paciencia. La palabra paciencia, upomones, significa resistir, perseverar y permanecer firmes al hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17. No sea que arrastrados por el error de los incrédulos, de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vivir por fe y no retroceder. La fe preserva el alma. Retroceder de Cristo desagrada a Dios. El creyente no debe retroceder, no el creyente genuino. No somos de los que retroceden para perdición. Creemos en la preservación del alma. La paciencia, perseverancia, mantenerse firme, resistir, ser constante, es un elemento absolutamente esencial. Esto es esencial para la salvación de nuestras almas. Una persona que realmente crea en Cristo vive para Cristo día tras día. No retrocede para vivir en el pecado. No es perfecto. Ningún hombre lo es. Pero no continúa viviendo en pecado. Si lo hace, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ni siquiera el sacrificio de Cristo. Proverbios 14, versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Cuántas decisiones tomamos día con día? ¿Con cuántas decisiones realmente consultamos la voluntad de Dios? ¿Cuántas decisiones que hemos tomado realmente hemos visto que actuamos de una forma correcta y que cuando nos equivocamos pagamos precios bastante altos? Dignidad, moral, se pueden perder en un instante en una decisión errónea o equivocada. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gálatas capítulo 4, el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lucas capítulo 8, el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Juan 6, 63 y 64 y 66. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué palabra del Señor que nos habla? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amado hermano, afirmemos nuestro corazón. No te dejes llevar por las emociones. No finques tus decisiones en emociones. Las emociones son inestables. Las emociones no nos libran. Las emociones son un engaño, son una mentira. Es la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz la que nos permite cruzar por esa puerta angosta que nos lleva a la vida. Es el Señor Jesucristo el que pagó el precio y Él está esperándonos con los brazos abiertos porque tiene un lugar preparado para los que le aman. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que el Dios del cielo y de la tierra te dé la sabiduría de lo alto para la toma de decisiones diarias. No te guíes por tus emociones. No todo lo que miras es realmente la verdad. Los sentidos nos pueden engañar. Confía en Dios, confía en su ley, en su palabra, en sus mandamientos y estatutos. Y camina con firmeza. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.